Muy buenas tardes. Les habla Diego Javier Eschín desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos desarrollando el libro Pláticas sobre el Sendero Ocultismo, volumen 2. Es un libro de mucha profundidad y lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo trata el libro del desarrollo de la clarividencia y la clarividencia. Lo importante de expandir conciencia, pero ver el peligro, si se quiere, de encaminar por el lado que perjudique al verdadero individuo, lo que verdaderamente somos, no la personalidad, porque la personalidad se daña continuamente, con caprichos, deseos bajos, con crítica. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es empezar a evaluar esos poderes superiores o los poderes inferiores. Ahora bien, tenemos que entender de que cuando uno empieza a desarrollar y expandir conciencia, empieza a evaluar de que no es solamente un cuerpo físico, como lo sabemos siempre, físico, etérico, emocional y mental. Ahora bien, sabemos que tenemos 4 cuerpos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, este libro, Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, del volumen 2, entra de lleno a esos 4 cuerpos. El cuerpo físico, que debemos cuidarlo, es una herramienta. Por eso a veces habla de cómo, por ejemplo, en la India o en algunos otros países, no tienen el cuidado del cuerpo físico. Y recordemos que es un templo. Es de la manera que nos trasladamos para poder colaborar y hacer que la mayor cantidad de seres humanos puedan evolucionar. Es prestar servicio. Ahora bien, ¿cómo uno puede empezar a evolucionar? Empezar a hacer algo. ¿Cómo uno puede encaminarse al estudio de los 4 cuerpos? Físico, etérico, el emocional y mental. Emocional o astral. Y ahí está el punto donde debemos tener cuidado cuando hay personas que empiezan a estudiar y tenemos 2 ramas. La que va para la expansión de la luz y la que va en contra de la expansión de la luz. Por eso cuando uno habla de clarividencia o clariaudiencia, es decir, escuchamos que está en el plano interno, debemos tener cuidado hacia dónde ir y saber que hay 2 caminos, como constantemente tenemos 2 caminos para elegir. Ahora bien, ese estudio nos lleva a tener cuidado y ampliarnos la conciencia, eso es lo que tiene de bueno este tipo de enseñanzas, ampliar la conciencia de cómo cuidarnos de los peligros que conlleva una mala educación, a entender cuál es el camino que debemos tener para expandir conciencia y con protección. Ahora bien, nosotros tenemos el cuidado del cuerpo físico, eso lo sabemos todo, empezamos a cuidar el cuerpo físico. ¿Para qué? Alimentándonos bien, no consumiendo, o lo menos posible, carne, no consumiendo, o lo menos, o reduciendo alcohol, lo mismo que cigarrillo, y ni que hablar de drogas. Ahora bien, lo que debemos hacer es cuidar el cuerpo etérico, donde está la vitalidad, donde se aloja la memoria, y el cuerpo astral, de donde uno empieza a estudiar lo que es la clarividencia, clariaudiencia, y uno empieza a ver y estudiar. Pero tenemos que ver que, como nombramos, hay 2 caminos, uno que lleva al desenvolvimiento del ser y al prestar servicio a la mayor cantidad de seres humanos, y el otro es individual, netamente individual, y lo que hace es retrasar la evolución de nuestro propio ser, lo que realmente somos. Ahora bien, vamos a estudiar todo esto. Observemos bien. Cuando uno empieza en este camino, tiene que entender que, así como en el cuerpo físico, en el ambiente físico, netamente físico, hay personas buenas y malas. Eso lo tenemos claro. Uno va a trabajar y se encuentra con compañeros buenos y compañeros malos. Compañeros que trabajan para sí mismos y no les importa perjudicar a otro compañero o perjudicar a la empresa misma, o si es de ellos, perjudicar a los empleados, o el empleado no le interesa o no le importa perjudicar al dueño o los demás compañeros. Y hay personas buenas que ayudan, que son compañeros, hacen lo mejor posible, así sea para con la empresa donde trabajan o para con los empleados que tiene a su cargo. En la pareja sucede lo mismo. Uno tiene parejas que
van para el mismo lado, evolucionando, y hay parejas que viven para sí mismos el corto tiempo, no les interesa cuánto, vivir para sí mismos y que la otra persona lo haga feliz a uno y ese individuo solamente se ve en su felicidad. Ahí vemos. Después hay quienes viven para el otro, para que el otro sea feliz, hace a esa persona feliz, ese ámbito se puede pasar pareja, hermanos, primos, familiares, amigos, o lo que fuera. Lo mismo pasa cuando vamos a un comercio. Vamos a un comercio, podemos ver gente con buenas intenciones o personas que nos quieren vender a toda costa lo que ellos quieren. No importa si es bueno o no y al precio que ellos creen conveniente que nos pueden sacar el dinero, el máximo posible. O al revés, hay personas que van a un negocio y queriendo sacar ventaja de leyes de consumidor, ir y cambiar el producto cuando en realidad a uno, a ese individuo se le rompió, se le rayó o lo que fuera y va y reclama. Siempre hay que cuidarnos del resto. Como personas cotidianas que nos encontramos en el diario vivir, en la calle, debemos protegernos de determinadas personas, más cuando no las conocemos. Ahora bien, lo mismo, hay una ley de correspondencia. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es ley de correspondencia. Hay una ley de correspondencia. Como es arriba abajo, en el plano interno, es en el plano externo. Esto quiere decir que si en el plano físico, observemos bien, ley de correspondencia, lo vamos a ampliar y entender lo que es la ley de correspondencia. Si en el plano físico debemos cuidarnos porque hay tantas personas buenas como malas, o si el planeta Luz Tierra no está ascendiendo y no está en su órbita, el eje no está alineado, quiere decir que hay más personas negativas que positivas. Si el planeta Luz Tierra no está emitiendo luz, es decir, no es que no haya gente que no emita luz, o seres que no emitan luz, sino que la cantidad de personas, de seres humanos que emiten negatividad, son superior en las que emiten luz. Ahora bien, entonces debemos cuidarnos porque hay más gente en la actualidad, le quito poder y que esto se erradique de una vez por todas. Hay más personas que trabajan para sí mismas y para la negatividad, la oscuridad o como se le quiera llamar, que para los que expanden luz. Los que viven para expandir luz, tratar de ser por lo menos inofensivo para el resto, es decir, no producir el mal y mediante el estudio, la comprensión, la expansión de conciencia, hacer lo mejor posible para la mayor cantidad de seres humanos. Pero son pocos. Ahora bien, entonces debemos cuidarnos de la mayor cantidad de personas. Bien, vamos a cuando uno desea, volvemos al tema, desea desarrollar la clarividencia o clariaudiencia. Ahora bien, hay varios puntos por los que viene la clarividencia o clarividencia. Volvamos al punto de las personas negativas o positivas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el plano astral? En el plano etérico, el plano mental, donde esos hombres no están o no llegan. Bien, primero y principal, debemos entender que sí llegan. Sus pensamientos están en el plano astral, el pensamiento está en el plano mental, sus deseos bajos están en el plano astral bajo. Uno se topa con eso. Aunque no tenga desarrollada la clarividencia o clariaudiencia, uno lo tiene. No se da cuenta quizás, pero percibe que hay algo que no anda bien, se siente pesadez, los hombros pesados, como si tuviéramos una mochila de 20 kilos en la espalda. O vamos a un lugar y venimos de ese lugar con todo ese sobrepeso que no sabemos de dónde es, por qué tanto cansancio. Bueno, porque sí nos perjudica. Ahora, el estudio de esto, ven como sí nos ayuda y colabora para la expansión de la conciencia. Primero, cuidamos el cuerpo físico, el etérico, el emocional y el mental. Es lo que debemos hacer. Volvamos al punto de la ley de correspondencia. Si en el plano físico nos cuidamos de la mayor cantidad de personas, porque en vez de emitir luz, emiten oscuridad, trabajan para sí mismos, y muchos tomaron la decisión de trabajar para la oscuridad o para hacer mal, o para sí mismos, pero hacer el daño a los demás, nos debemos cuidar de la mayor cantidad de personas, volvemos al punto. En el plano etérico, en el plano astral y mental pasa lo mismo. Es decir, donde se mueve
donde nos podemos mover y que sea un beneficio el saber lo que es clarividencia y audiencia, porque clarividencia es ver más allá de lo que es capaz de percibir nuestra vista humana, o clarividencia es más allá de las vibraciones que puede captar el oído. El oído puede captar cierto nivel de vibraciones. Por debajo o por encima de esas vibraciones no lo escucha, pero no quiere decir que no estén. Lo mismo pasa con la vista. Hay determinadas vibraciones, las cuales se traducen en luz, rayos de luz, que reflejan el color o lo que fuera, la profundidad. Ahora bien, eso se transforma en rayos de luz para nuestra vista. Pero lo que está por encima o por debajo de esas vibraciones no lo capta. Pero nos ayudarían a saber dónde hay una negatividad, dónde hay algo bueno o malo, de si alguien se traslada con negatividad o no, o qué intenciones tiene. Pero vayamos a el plano netamente, plano astral. Nosotros tenemos varias maneras de despertar eso. Una de ellas es, por ejemplo, netamente se le llama en el libro el nacer. Pero no se llama a nacer que uno va y nace de una vez por todas. No, es a través del nacimiento, que quiere decir que uno viene a la encarnación con el desarrollo de la clarividencia o clarividencia. ¿Pero por qué? Esto viene por haber trabajado, haber esforzándose, pero varias encarnaciones, haciendo bien las cosas, purificándose los cuerpos físico, etérico, emocional y mental, y viene al nacimiento de esta manera. Pero no es la mejor de todas. Y vamos a ver cuál es la mejor de todas. Pero esta no es la mejor de todas. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Y ahí volvemos a la ley de correspondencia. En el plano astral están los pensamientos, los sentimientos entremezclados, porque se une el plano mental bajo con el plano de deseos, el plano astral. Están ahí entrelazados. Y cualquier persona lo capta, todos, tengan conocimiento o no. De ahí volvemos al tema de la pesadez, que uno siente pesadez, se encuentra con determinadas personas y siente como que hubiera trabajado 6, 8 horas. Y simplemente fue o con una persona, o 2, o 3, o varias. Eso es por la negatividad que había. No quiere decir que esa persona sea negativa. Por ahí trasladó, o sí lo es, o sí lo hizo a propósito. Hay personas que tienen el conocimiento y lo hacen a propósito. Recuerden, hay personas que trabajan para la luz, para la oscuridad, y hay personas que ni siquiera saben que trasladan o son negativas o positivas. Pero el positivo se da cuenta y el entorno se da cuenta y quiere estar con esas personas. Volvamos al punto de que la mayor cantidad de personas está trabajando o está emitiendo oscuridad en vez de luz. Volvemos al punto de que el planeta Luz Tierra no está emitiendo luz. ¿Por qué? Porque es mayor la cantidad de personas que emiten negatividad. En el plano interno sucede lo mismo, así sea por los encarnados o por los desencarnados. Los desencarnados que en la vida cotidiana, cuando estaban encarnados, emitían negatividad, se dedicaban al juego, al azar, a la bebida, a las pasiones bajas. Cuando está desencarnado, no tiene el cuerpo físico, pero está más libre todavía en los planos internos, etérico, emocional o astral y mental. Entonces uno debe cuidarse con mayor conciencia. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando uno empieza a intuir, un libro que se recomienda es Del intelecto a la intuición. Ahora bien, ¿cuál es el punto de que uno sepa la negatividad que hay en el otro plano? Porque uno empieza a percibir. Cuando uno empieza a percibir y puede llegar a empezar a despertar esa clarividencia o clarividencia, pero vamos a decirle a partir de ahora unificar y clarividencia. Empieza a ver y puede empezar a tener contactos o escuchar o sugerencia o intuir alguna sugerencia, pero si la mayor cantidad de seres en el plano interno que dejaron la encarnación, pero están en el plano bajo del astral, y seres humanos con malas intenciones, pero ahora vamos netamente al desencarnado, sigue teniendo esas malas intenciones. Y entre esos están elementales aprisionados y que por decisión propia quizás empezaron a decidir
emitir oscuridad, trabajar para sí mismos. Todo eso engañan al que recién empieza a despertar en la clarividencia. Entonces, recuerden que a partir de ahora vamos a nombrar clarividencia y tomamos el conjunto de clarividencia y clariaudiencia para no aclarar y nombrar las dos al mismo tiempo. Entonces, se sienten deseosos de engañar a aquel individuo que está presto a comenzar a estudiar o empieza a percibir. Por eso puede venir un elemental engañoso o seres que dejaron la encarnación y ponerse en contacto con esos tipos de individuos que están empezando a desarrollar la clarividencia y presentarse como maestros ascendidos, como ángeles o como poseedores de mucho conocimiento y trasladárselo a esa persona. Ahora, esa persona lo primero que hace es creerse que es el elegido, que uno es el elegido y que va a traer a la manifestación los mensajes del plano interno. Pero recordemos que lo básico, lo más denso, y la palabra lo dice, denso, oscuro, es lo primero que uno contacta. Por eso debemos tener cuidado. Por eso uno tiene que tener cuidado con esas personas que dicen estar despierto hacia la clarividencia. ¿Por qué? Porque posiblemente sean engañados. Por eso lo importante de este estudio. Ahora, todo este estudio, ¿a qué nos lleva? En el plano físico, en la vida cotidiana, cuando uno sufre. Cuando uno sufre es porque está entrelazado el cuerpo físico, etérico, el emocional o astral y el mental. Toda esa negatividad uno llega, a menos que uno se proteja o sepa por dónde ir o no ir, nos perjudica. Si una persona está afligida, va a un lugar donde hay negatividad, es una persona afligida más negatividad. Donde hay discordia, afligida, negatividad, más discordia. ¿Cómo llega al final del día? Llega a su casa de mal humor, se pelea con el resto de los familiares que están en la casa, sin un motivo aparente, puede buscar, pero porque ya trae toda esa negatividad, la absorbe, porque no tiene conocimiento. Eso es lo bueno que tiene la era de Acuario. Nos trae el conocimiento de los 4 cuerpos, físico, etérico, emocional y mental. Aparte de las leyes. Ley de mentalismo, todo lo que pienso lo atraigo o ahí me traslado. Causa y efecto, lo que genero vuelve para que aprenda de que o lo debo seguir haciendo porque es bueno y sirve para la expansión de la luz de uno y de los demás, o si es negativo, para ver que no puedo dañar la vida en mí o en nada. Ni siquiera un ser humano, ni un animal, ni siquiera un vegetal o mineral. No debo dañar la vida, porque es Dios dentro de un individuo o un objeto, animal o vegetal que está evolucionando en diferentes grados, pero sigue evolucionando. Volvemos al punto. Entonces, sabemos que esa clarividencia a través del nacimiento es peligrosa. ¿Por qué? Porque uno nace con un cerebro nuevo, una personalidad en su gran mayoría nueva. Ya le hemos visto que en su gran mayoría. Pero uno parte de la personalidad lo trae de otra encarnación. Esos nenes caprichosos, muchos traen eso de otras encarnaciones a esta. Ya nacen así, porque traen toda esa negatividad de otra encarnación, o su mal humor, o lo que fuera, esos caprichos de la personalidad anterior. Así que parte ya viene a esta, pero parte después sigue evolucionando. El cerebro físico tiene que aprender todo de nuevo. Listo, no alcanzamos a evolucionar para esa continuidad de conciencia, hay que aprender de vuelta. Simple y sencillo. No hicimos lo que debíamos, bueno, volvemos otra vez a retomar. Listo, no lo hicimos bien. No llegamos al nivel de, por lo menos, de continuidad de conciencia. Bueno, volvemos a retomar en la próxima encarnación. Estamos en esta entonces. Vamos al punto donde estamos ahora. Estamos en esta encarnación, tenemos que empezar a desarrollar. Si empezamos a desarrollar la clarividencia porque ya nacimos con eso, somos fácil o presa de esos individuos, para llamarle de alguna manera, que están en el astral bajo, que nos quieren engañar. ¿Para qué? Porque así tienen, primero, de qué reírse,
Ustedes dirán en el plano interno, sí, de qué reírse, los elementales engañosos tienen para qué, de qué divertirse, los desencarnados tienen para hacer algo, porque como no tienen nada que hacer, no saben cómo seguir evolucionando, se dedican a eso. Es lo primero que se podría llegar a encontrar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de haber nacido con eso, porque tenemos que educarnos, tener este tipo de actividades para decir, miren, lo primero es ver si realmente es. Porque pueden tener información, como es desencarnado, ese individuo, vaya a saber cuánto tiempo está en ese plano, puede saber algunas cositas que nosotros no. Nos tiran pequeños datos y puede ser que engañen a varios que no estén desarrollados plenamente y les haga creer que son maestros ascendidos, que pertenecen al reino angélico, al reino elemental, evolucionado, o que tienen información o enseñanza para dar a través de uno. Miren cómo puede haber todo eso. Todo eso es negatividad. Entrar en eso, después para salir de eso encima. Uno lo puede ver en eso. Puede ver personas que dicen que leen los registros akáshicos, que esos registros akáshicos hay que llegar a un nivel tan alto, estando encarnado, estando encarnado hay que llegar a un nivel tan alto que uno sabe que ya están siendo engañados. Quizás ellos lo hacen creyendo que realmente lo hacen, pero están siendo engañados quizás por elementales o algún ser en el plano interno, que puede ser desencarnado u otro tipo de seres, que están engañando a ese ser, haciéndole creer que realmente está leyendo algo. Simplemente le tira pequeños tips que puede ser verdad, porque lo lee en el plano etérico esa entidad. Lo lee en el plano etérico, lo que está en su aura, y dice, ¿cómo sabe esto? Lo adivina. No lo adivina. El que le susurra a ese desencarnado para hablar algo en concreto, le puede susurrar algunos pequeños tips de quién es la pareja, cómo es, alguna fecha, pero lo lee en el plano etérico, nada más, no pasa de ahí. No es más que eso, no es más que un engaño. Y puede ser que ese intermediario hasta sea engañado. ¿Por qué es engañado? Le hace creer que por ese medio puede ganar dinero. De hecho, sí lo hace. Lo que no sabe el individuo que va ante esa persona que para algo espiritual no se debe cobrar. Se puede, de manera voluntaria, ejercer una donación voluntaria, pero otra persona no está en derecho de pedir por algo que es divino, por lo que es la expansión de la conciencia. No se puede cobrar. Uno no puede cobrar por lo que sí puede decir o aceptar es una donación. Uno va a un centro donde recibe beneficio, uno está o en derecho estaría, sí, en retribuir lo que a uno le dan. Si es que a uno se lo dan, pero no de exigir. Ahora bien, esa persona que cree que lee los registros akáshicos, lo hacen porque por ahí posiblemente crean lo que están escuchando o lo que le están susurrando esos seres. Cada uno debe entender de que debe tener muchísimo cuidado. Un ser que te diga cobrar por expandir conciencia a otro ser humano ya está mal asesorado. Así que uno ya sabe que ese no es un maestro, no pertenece al reino débico, al reino elemental, no pertenece al reino angélico. U otros seres que trabajan en el plano interno, como lo menciona en el libro Poder de Invocación, el arcángel Zadkiel, que eventualmente ya lo vamos a desarrollar. Otro medio, por ejemplo, para despertar la clarividencia son las drogas. ¿Qué se usa? Hay varias religiones, para llamarle de alguna manera, pero que no llevan al desarrollo del verdadero ser, simplemente de manera egoísta para sí mismos y netamente no expandir luz. Ahora bien, igual de todas maneras, esos individuos que van a esos lugares son engañados, haciéndoles creer que sí están evolucionando. En realidad no están evolucionando, pero mediante, por ejemplo, drogas, se puede despertar la clarividencia, pero te lleva a un nivel lo más denso posible. Así que la probabilidad de encontrar algo va a ser netamente un 90%, si no el 100%, de encontrar seres de bajos deseos en el plano astral. Así que va a tener dos problemas, es la adicción
y encima va a estar envuelto de todas esas entidades que está atrayendo, y esas entidades se quieren alimentar de ese individuo. ¿Se alimentan de qué? De la energía de ese individuo. Ahora bien, volvemos al punto y retomamos siempre. ¿De qué nos sirve a nosotros? Nos sirve para protegernos de esos individuos que van con esos individuos, y saber dónde se puede percibir esa energía para protegernos. Porque así como uno va a un lugar que no hay un aroma agradable y ese aroma agradable se impregna en la ropa, la negatividad se impregna en nuestro cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Ahora nosotros le quito poder a todo esto. Miren cómo estamos expandiendo conciencia con este tipo de actividades. Uno con toda esa negatividad, a menos que sepa cómo sacarse toda esa negatividad, cómo transmutarla a través del fuego violeta, o el rayo azul, el arcángel Miguel, o varias herramientas, esa persona produce negatividad, sigue produciendo negatividad, y esa persona quizás sea de las muchas personas que no saben por qué estamos sufriendo cotidianamente. ¿Por qué pasamos por el sufrimiento? ¿Por qué es un día más pesado que el otro y vuelve otro día? Y está pensando en dormir porque sabe que se levanta y se encuentra con más negatividad. Le quito poder a todo eso. Lo que debemos es salir de todo eso. Otra manera de despertar la clarividencia sería mediante algunas ramas del Hatha Yoga que llevan a una especie en particular de respiración. Pero eso vuelve a lo mismo. No es una respiración rítmica, es lo contrario. Y es netamente malicioso para ese ser. Porque todo eso es netamente negativo. Ahora bien, ¿cuál es el punto al que deberíamos llegar? Es mediante la purificación. Mediante la purificación, mientras uno tiene buena alimentación, eso va y repercute en el plano etérico. El plano etérico, nuestro plano etérico individual de cada uno, que es el doble etérico, con esa vitalidad va entrelazado con el astral y el mental. Astral, sentimientos, emociones, tratar de evolucionar y tener sentimientos altruistas, agradables para el resto, y el plano mental, pensamientos para con nosotros o para el resto, lo más agradable o de expansión de conciencia para la mayor cantidad de personas. Ahora bien, volvamos a retomar el punto. Es mediante la purificación que ese ser que nos apadrina, esos maestros que nos apadrinan, nos van a llegar esa información. Nos van, mediante esa purificación que vamos logrando, estamos llamando la atención de seres que trabajan a partir de la jerarquía espiritual con la humanidad para que evolucione, nos van contactando en los planos internos. Nos van guiando. Como por ejemplo, el reino angélico nos guía para la primera actividad de metafísica. Así sea a través de internet o presencial, como pasó antes de que estuviera este bichito dando vuelta en el aire. El reino angélico los guía, pero porque está preparado para eso. De esa manera y de igual manera nos van guiando los seres que nos acompañan, no solo nuestro ángel de la guarda, todo lo que trabaja para que el ser humano evolucione, porque es en conjunto que debemos trabajar con el reino. Iba a decir reino angélico, pero siempre decimos reino angélico. El reino débico, los maestros ascendidos, los elementales, conjuntamente, obviamente, también con el reino angélico. Pero no nos olvidemos de todos los reinos. Es evolucionar, está esperando todos esos reinos en el plano interno que el ser humano evolucione porque tiene la capacidad de crear. Ese es el punto. El reino elemental tiene la capacidad de recrear lo que el ser humano piensa. Eso es lo importante de entender la ley del mentalismo. Uno piensa algo, lo va atrayendo. Piensa en algo lindo, lo atrae. Porque uno, mediante el pensamiento, le va dando forma a lo que va a venir. Una pareja. Uno le va dando forma para cuando viene. Así sea en el carácter, así sea en la parte emocional, mental, física.
Ahora bien, lo que tenemos que entender cada uno de nosotros es que debemos trabajar pensando que somos creadores. Listo, uno sabe, si uno es el creador, el ser humano es creador. Bueno, sabiendo que uno está creando, ¿qué está creando? La mayor parte del día, ¿qué piensa? ¿En bueno o en malo? ¿En crítica o en hablar bien del resto? Si uno habla de crítica, ¿qué va a atraer? Crítica. Los elementales van a ¿qué? ¿Recrear qué? El reino angélico. ¿Cuántos ángeles vamos a tener alrededor nuestro esperando que nosotros evolucione? Uno, el ángel de la guarda. Ahora, mediante el estudio y la purificación, en vez de traer un ángel, vamos a tener 2, 3, 10, 20 coros de ángeles. Coros de ángeles de diferentes rayos. 7 rayos. Porque están prestos a que el ser humano evolucione. Cuando el ser humano empieza a evolucionar, el reino elemental se empieza a acercar. Ahí es fácil despertar esa clarividencia, clariaudiencia. El reino angélico se empieza a acercar. No es solamente el ángel de la guarda porque necesita y por derecho, porque evoluciona el ángel mientras el ser humano evoluciona, haga las cosas bien o mal. El ángel sigue evolucionando porque prestó servicio al decir que elegía evolucionar junto con un ser humano hasta que termine la evolución. Es el mismo ángel de la guarda. Él tiene que estar porque así va a evolucionar. Insuflando que a través del sentimiento que uno progrese. Está constantemente progresando, pero a través del pensamiento. Que progresemos, por ejemplo, que tengamos fe, entusiasmo, calma, prosperidad, que lo vamos a lograr. Está insuflando fe de que todo lo bueno nos va a suceder y que vamos a lograr expandir conciencia y que tenemos que desarrollar ese verdadero ser continuamente. Así es que evoluciona nuestro ángel de la guarda, como el reino angélico también. Pero el ángel de la guarda tiene que estar con nosotros. El resto de los ángeles, por ahí, tienen la capacidad de evolucionar cuando nombramos determinadas virtudes. Ese tipo de ángel que trabaja con esa virtud se acerca. Cuando los ángeles saben, un ejemplo concreto, que determinado individuo nombra cotidianamente el rayo violeta, ángeles del rayo violeta están prestos a escuchar a ese individuo para cuando va a nombrar o está pensando o tiene el sentimiento, porque ellos trabajan con el sentimiento. Cuando ya tiene el sentimiento de empezar a decretar el rayo violeta para uno, transmutar toda negatividad, envolverse con el fuego violeta, expandir el fuego violeta, transmutar todo lo negativo, en la casa, edificio, trabajo, donde sea, a todo ser que contacte cotidianamente y transmutar a través del fuego violeta mediante la invocación de los seres del fuego violeta para dirigirlo donde esté la energía negativa, karma negativo que lleve nuestro sello. Gracias, Padre, que esa energía está transmutada. Entonces el reino angélico tiene para trabajar, tiene para evolucionar. Así evoluciona. Prestando servicio evoluciona. Puede atraer el fuego violeta y expandirlo, dirigirlo. Es más, nos instan a que hagamos más todavía, que prestemos más servicio, porque estamos prestando servicio. Miren que, si no es prestar servicio, eliminar de la faz de la Tierra la negatividad nuestra, creada por nosotros, que lleva nuestro sello. Porque recuerden que nuestros átomos y electrones llevan nuestro patrón electrónico. Grabado de manera positiva o negativa. Miren quitar todo lo negativo mediante la utilización del fuego violeta. Por eso están prestos a colaborar, a llevar a trasladar, así como los elementales, trasladar esa llama violeta, representar, formar ese fuego violeta. La llama violeta misma, esas pequeñas salamandras que especifican su cualidad de rayo violeta y las cualidades del rayo violeta en este caso, están prestos ¿a qué? A que uno, como cotidianamente invoca, los atrae. Miren cómo a través de la purificación podemos despertar la clarividencia, la clariaudiencia. Es escuchar, empezar a percibir algo, esa voz del silencio, es empezar a escuchar la voz del silencio. Es el libro que está como base en Plática sobre el Sendero del Ocultismo. A los pies del maestro, Plática sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 1, La voz del silencio, Plática sobre el Sendero Ocultismo, volumen 2. Y vamos a seguir con diferentes libros y más profunda todavía. Pero ahora bien, tenemos que empezar a trabajar para
mediante la purificación. ¿Por qué no? Al principio. Al principio, bueno, hago el esfuerzo para llamar a la atención de los maestros, porque quiero expandir conciencia, quiero hacer algo por el resto de la humanidad. Pero después empecemos a dejar, observen bien, empezar a dejar de ver por nosotros mismos. Simplemente empecemos para expandir conciencia, para colaborar, para que la mayor cantidad de seres sintientes evolucionen en el plano físico, etérico, emocional y mental. Es despertar la clarividencia, pero no el objetivo de despertarla, sino que sea una herramienta de protección para expansión de la luz. Miren la diferencia. Todo eso quita la angustia, el pesar, el vivir mal, con miedo, con temor. Le quito poder a todo eso. Porque sé dónde ir, sé dónde no ir. Sé cómo proteger a nuestro entorno. ¿Sabemos proteger a nuestro entorno? Cuando alguien dice, bueno, voy a ir a leerme los registros akáshicos, tenemos la posibilidad, si la otra persona nos quiere escuchar, de que eso es un engaño. De que posiblemente ese ser que dice hacer esos registros esté siendo engañado. Porque está despertando ese ser la clarividencia y la claroaudiencia y está siendo, eventualmente, puede ser engañado por un desencarnado que se está haciendo pasar por un maestro y lo único que hace es leer en el etérico de ese individuo que paga la consulta, lee en el etérico algún detalle que ese intermediario no sabe y le hace creer que es un maestro y que ese intermediario encarnado es un elegido. No, es una persona engañada por seres que se divierten en el plano interno. Recordemos, un ser con malas intenciones, un ser humano con malas intenciones en el plano físico desencarna y sigue con malas intenciones en el plano interno. Se va a aprovechar de esas personas que están empezando a despertar la clarividencia y claroaudiencia. Por eso nosotros tenemos que ir por el camino correcto, que sería la purificación. Así sea por el despertar del nacimiento, que es decir, que a través del nacimiento ya venimos con la clarividencia o clariaudiencia, es estudiar todo esto. Saber que podemos ser engañados. De hecho, constantemente van a tratar de engañarnos. Constantemente seres desencarnados o elementales engañosos van a venir con intenciones de engañarnos. Ellos se divierten con todo eso. Lo que tenemos que elevarnos es siempre elevarnos. En el plano físico es hacer las cosas de manera elevada. Tenemos para hacer algo negativo o algo positivo. Podemos dividirlo en dos, el plano físico. Hago algo negativo o positivo. Algo negativo para lo demás, vivo del dinero ajeno, de la energía ajena, o hago algo ¿para qué? Para que a la otra persona le vaya bien, así sea físicamente, económicamente, hacerla feliz de por sí, hacerla alegre de por sí. Miren todo lo que tengo para hacer, lo malo o lo bueno continuamente. En el plano interno sucede lo mismo. O tengo deseos bajos o deseos altruistas, pensamientos bajos o pensamientos altruistas. Eso es lo que tenemos que ver y tenemos que captar. Ese individuo que tiene acciones negativas, deseos bajos, pensamientos bajos, por ende el etérico bajo, denso, cuando deja el cuerpo físico, los demás cuerpos sigue haciendo lo mismo, porque es así, es lo que conoce o lo que le gusta. Sigue haciendo lo mismo. Y es lo más denso que hay. Así que el que empieza a dar pequeños pasos de clarividencia, se va a contactar con ese tipo de seres. Por eso debemos tener cuidado. Así no tengamos desarrollada todavía la clarividencia. No hay que desearla. En el libro lo sugiere, no hay que desearla. Eso va a venir solo. Mediante la purificación, que es el objetivo de todo lo que vimos, de cómo despertar la clarividencia, el único que lleva al desenvolvimiento, a la expansión de la conciencia, es este. Es el medio de la purificación, de hacer las cosas bien, de llamar la atención a la mayor cantidad de seres que están en el plano interno trabajando para la evolución de la raza humana. Porque hay personas que no están trabajando para la evolución de la raza humana. Es más,
nosotros en varias actividades hemos nombrado lo grave que es esa ley que hay en determinados países de coartar la vida de criminales. Es más, hay personas que hasta dudan, viviendo en otros países, dudan de si está bien o está mal. Es más, se inclinan a veces de que está bien, de que determinada cantidad de crímenes y malos debería llegar al punto de coartar la vida. ¿Por qué está mal el coartar la vida? Sí encerrarlos para que no sigan produciendo nada negativo o malo a otro individuo, a otro ser, a otra expansión de luz o la capacidad de poder evolucionar y no coartarla. Es decir, sí, se lo recluyen en un cárcel o lo que fuera. Pero no quitarle la vida. ¿Por qué? Porque quitarle la vida quiere decir que esa persona tiene más libertad de trabajar en los planos internos, porque va a descubrir que se puede desplazar a través del plano etérico, emocional, es decir, astral y mental denso, todos los planos densos. Pero se mueve con más libertad, susurrando al lado de aquellos que o no tienen conocimiento o aquellos que están comenzando a tener el conocimiento de los planos internos y pueden percibir algo. Se va a acercar porque se alimenta de esa energía. Miren si no tenemos para aprender y el por qué aprender todo esto. Porque al aprender todo esto, uno se cuida de todo esto. Uno se tiene que cuidar continuamente, así como uno se cuida cuando va a un negocio de que te den algo acorde a lo que uno está pagando y no pagar de más. Uno cuando va a comprar un auto, uno va a chequear si realmente es lo que dice la persona, si el motor realmente anda como dice. No, mira, la verdad lo saco para pasear los domingos, pero tiene 2 años y tiene 170.000 kilómetros recorridos. No, ya te está engañando. Nos cuidamos constantemente de que no nos engañen. En todo momento. Vamos a un negocio, compramos algo y chequeamos de que sea el precio acordado y no que haya subido momentáneamente el costo, no haya subido el precio de venta porque nos ve bien vestido o porque nos ve bajar de un auto o porque tenemos determinado reloj, determinada camisa o determinada billutería. Entonces, no tenemos que cuidarnos de eso. Así como nos cuidamos constantemente, o deberíamos, sugerencia, cuidarnos de todo eso constantemente, porque recordemos, el planeta como si no está emitiendo luz. Si no emite luz, lo volvemos a recordar, no emite luz, ¿por qué? Porque hay mucha cantidad de personas que no están emitiendo luz. Es más, viven para sí mismas y de tanto egoísmo perjudican y viven de los que sí irradian algo de luz o se benefician de eso. Ahora, los que no tenemos intenciones de vivir de lo ajeno, vivir de lo ajeno se refiere a vivir de la energía o del pesar del otro, no, al contrario, es ¿qué puedo hacer? Recuerden, el axioma sería ¿qué puedo hacer para que la otra persona se sienta agradecida de que uno esté? Pero de una manera veraz, no engañando. Es qué puedo yo hacer por la persona que me contacte, qué puedo hacer por los familiares que me contacten, qué puedo hacer por la pareja o lo que fuera, o por una persona nueva, qué puedo hacer por esa persona. No sacar ventaja a la otra persona, que es lo que hace la mayoría. Por eso el planeta Luz Tierra no emite luz. Por eso la vibración del planeta Luz Tierra no es la acorde y por eso el eje no está centrado. Entonces, si nos cuidamos en el plano físico, recordemos, nos tenemos que empezar a cuidar, como lo estamos diciendo, en el plano interno. Empecemos a entender de por qué se nos da en la era de Acuario el conocimiento, ¿para qué? Para que tengamos el plano físico y así todo, a veces no entendemos bien a cabalidad que debemos cuidarnos de otras personas encarnadas. Hay personas que entran en este camino y creen que están protegidas. No, por el contrario, al irradiar algo de luz, así sea la otra persona no sepa lo que es luz o lo que sea, pero se quiere aprovechar de un inocente. Inocente porque uno cree que está protegido. No, uno constantemente, mediante el estudio y la expansión de conciencia, uno sabe cómo protegerse. Lo tiene que usar. Esa herramienta la tiene que usar. No dejarse engañar. No porque, yo soy la persona espiritual. Soy una persona espiritual, voy a comprar una camisa. ¿Cuánto vale?
Ah, $10, va, lo pago. No, veo si realmente vale $10 esa camisa o no es que elevó el precio, repito, porque me vio bajar de un buen auto o porque tengo un reloj importante o porque mis zapatos son brillantes y de un buen precio. Y no elevó ese señor o señora el precio. Y así constantemente. Es ver. Volvemos al tema de cuando vamos a comprar algo. Listo, vuelvo a comprar un auto. Compro un auto, veo si realmente funciona como dice ser. No porque sea espiritual voy a contactar a... No. Recordemos, sigue siendo el mismo planeta donde la mayor cantidad de personas no emite luz. Viven de lo ajeno. Viven de la energía ajena o de sacar el rédito económico lo mayor posible. Sea por el engaño o por lo que fuera. En el plano interno sucede lo mismo. Por eso es saber. Para aquellos que estén despertando esa clarividencia o clariaudiencia o esa pequeña intuición, como le quieran llamar, es saber que podemos ser engañados. Ahora, si yo saco todo eso y me protejo, ahí está por qué viene la enseñanza en la era de Acuario. ¿Viene para qué? Para que nos eduquemos, para que nos protejamos de ellos. Muchos tienen el conocimiento o escuchan o repiten. Ah, sí, los vampiros energéticos. ¿Qué es el que vive de la energía ajena? Bueno, que no quede como una frase hecha. Para eso tenemos el estudio de las leyes. Causa y efecto. Bueno, si sé que hago algo malo, va a volver. Me cuido de eso. Pensamiento negativo, si lo pienso negativo, lo atraigo o me traslado ahí. No quiero eso. Pienso en positivo y atraigo lo positivo. Generación. ¿Qué es lo que estoy generando? Lo que estoy generando va a venir a la manifestación. Polaridad. Se necesita pensamiento y sentimiento para generar algo. Entonces lo hago a través de las virtudes de Dios. Bueno, ¿cuáles son las virtudes? Despliego las virtudes para tener más mediante la purificación. Tengo más entendimiento. La enseñanza va a llegar y más profunda. Así es como actúan las leyes internas. Ahora lo que tengo que hacer es trasladar esto. Esto va a hacer que al común de la gente, ojalá esta enseñanza llegue a todos. Por eso uno hace lo que está haciendo es mediante la concentración, la consagración, el esfuerzo, para que llegue esto a la mayor cantidad de personas. Porque si esto llega a la mayor cantidad de personas y todos nos cuidamos de no hacer daño, va a llegar un momento que todos nos cuidamos de no hacer daño para que venga algo positivo. Pero llega un momento que vamos a hacer lo positivo para que venga más positivo. Ni siquiera vamos a pensar en lo negativo. Miren cómo va a cambiar la humanidad. Y ahí sí uno empieza a percibir lo que es bueno cotidianamente. Y si alguien tiene una leve intuición de hacer algo negativo, uno ya tiene, gracias Padre, las cualidades para percibirlo antes de que se manifieste. Antes. Imaginen verlo antes. Verlo, clarividencia, verlo antes de que se manifieste. Es decir, ¿qué intenciones? O quizás no tenga la intención, pero sí traslada negatividad. Bueno, verlo, intuirlo, percibirlo, ver en el plano interno o escuchar lo que está en el plano interno. Esas vibraciones, que a través de ese oído interno, esas vibraciones pasan como un sonido perceptible de lo que nos quiere transmitir el ser, el verdadero ser, de lo que está ocurriendo. En este lugar hay negatividad. En este lugar, como hemos nombrado, esos jueguitos de atraer esos seres que están en el plano interno para jugar a determinadas preguntas y respuestas, cuando se hace de chiquito, todo eso. Eso se trae y queda grabado en ese lugar. Bueno, imaginen saber qué hay. Y ni siquiera les digo la ventaja de saber de que hay negatividad en ese lugar y encima tener la cualidad de poder limpiarlo, así no sea nuestra energía. Poder ir limpiando. Eso sería prestar servicio. Imaginen entonces tener la capacidad de poder percibir donde hay negatividad y atraer el fuego violeta y transmutar esa energía discordante para que ese hogar quede limpio, esa calle, esa ciudad o lo que fuera. ¿Qué es lo que hacen los que tenemos conocimiento? Es ir, empezar a purificar todo por donde vamos, transmutar y disolver toda negatividad. Era de Acuario, transmutar, disolver negatividad. La era de Saint Germain. Esta es la era de Acuario, del fuego violeta, de a través del pensamiento altruista, sentimientos
altruistas, es poder prestar servicio. A todos le digo muchas gracias, doy gracias al universo, a Dios Padre, o le quieren llamar el arcángel, a la vida misma, por poder prestar servicio. Y así es como el ser humano evoluciona. Prestando servicio es la manera más rápida de evolucionar. Prestando servicio. Hacer que la mayor cantidad de personas evolucionen. A todos les digo muchas gracias por prestar atención a algo más elevado. Nos reencontramos con el favor de Dios martes 7 de la tarde desarrollando el libro de la vida. Con el favor de Dios, expandiendo conciencia, prestando servicio, purificando, vamos a seguir evolucionando. Que a partir de esta actividad uno siga evolucionando, así sea en el plano físico, etérico, el emocional y mental, anclando nuestro conocimiento y de conciencia en los planos elevados de cada estado. Plano físico, pero el nivel elevado. En el plano etérico, en el plano astral, en el plano de deseos, pero en el superior. Deseos altruistas por colaborar con la raza humana, colaborar con la jerarquía espiritual para que la raza humana evolucione. Plano mental superior, donde se mueven los maestros. ¿Dónde se mueven? ¿En qué ámbito están? En el plano mental superior. Ahí es donde nos debemos conectar. A todos, ahora sí les digo muchas gracias, nos reencontramos próximo martes 7 de la tarde, hora de Argentina.